Hola, vamos a revisar actividad número 4, diseño de instrumentos. Te recuerdo que, así como las actividades están concentradas en el desarrollo de la sesión, la evaluación se realiza al inicio de la sesión y al final de la sesión. Hay 3 actividades que se realizan al inicio de la sesión. ¿Cuáles son? Lista de verificación, pase de lista de asistentes y prueba diagnóstica. ¿Cuál es el propósito de la lista de verificación? Que identifiques que antes de iniciar con la implementación del proyecto, cuentas con todos los recursos y con todos los materiales previstos para el desarrollo. Esta actividad no debe durar más de 2 minutos. Simplemente es verificar que cuentas con todo y como recurso utilizar tu lista. En la lectura hay un ejemplo de cómo se elabora la lista de verificación. ¿Cuál es el propósito de la lista de los asistentes? Es un proceso en el cual identificas quiénes participan. Si fuera más de 3 implementaciones, por lo tanto, pudieras identificar si todos asistieron, cuántos y quiénes asistieron a las sesiones. En este caso es una sola sesión y te va a servir en el caso para la elaboración de tu reporte de indicador para saber si se cumplió la meta. Porque recuerda, es cantidad de personas que aprendieron a hacer tal cosa entre el total de asistentes, de participantes. Ese sería el propósito del pase de lista. La prueba diagnóstica es identificar cuáles son los aprendizajes previos de los participantes. La prueba diagnóstica no necesariamente única y exclusivamente es un cuestionario, como el ejemplo que se presenta. Dependiendo de lo que vas a identificar, es cómo vas a construir tu prueba diagnóstica. Puede ser una escala, puede ser una lista de verificación, puede ser un cuestionario. Pero también pudiera pasar esto. Vamos a imaginarnos que lo que tú vas a hacer es la necesidad, vamos a plantear la necesidad es exposición de carteles en blanco y negro. Esa es tu necesidad. Eres maestro de educación artística. Exposición, el director te solicita una exposición de carteles en blanco y negro. ¿Cuál es la problemática? Que los alumnos no saben utilizar correctamente el carbón para hacer los cuadros. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Le doy una hoja y le doy una pieza de carbón para que dibujen. Entonces puedo identificar a través de la hoja y del dibujo quiénes sí saben y quiénes no. Supongamos que son 10 participantes y solamente uno lo pudo hacer con éxito. Entonces, solamente tienes el 10%. Tu meta, que el 90% de los participantes elaboren un cuadro en blanco y negro con carbón. Elaboren un cuadro blanco y negro con carbón. ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Al final vas a hacer el mismo procedimiento llamado prueba sumativa o final, que en un momento más lo voy a explicar. ¿Ok? Luego, al final de la sesión,
Porque acuérdate que en el desarrollo de la sesión está destinado para que tú implementes las 3 actividades relacionadas con la problemática. Tú vas a identificar qué piensan los participantes de la actividad, qué piensan los participantes del tiempo, qué piensan los participantes del expositor, qué piensan los participantes del material, qué piensan los participantes de sus aprendizajes en general, de la utilidad del curso, taller o lo que fuera. Con esta información vas a elaborar un reporte para identificar necesidades, para identificar fortalezas, para identificar debilidades y áreas de oportunidad, que va a servir como insumo para la siguiente asignatura cuando evalúes tu proyecto. ¿Cuál fue el impacto del proyecto? Entonces, esta información es valiosa. Regresamos a la prueba sumativa final. Habíamos comentado lo de elaborar los cuadros con el carbón. Al final, tú vas a identificar. De ese 1 que nada más sabía, ¿cuántos aumentaron? Tú dijiste que querías 9 de 10. Nuevamente, le doy una hoja y les pido que hagan ya de acuerdo con todo lo que desarrollé con ellos, las actividades para que aprendan a hacer los cuadros con el carbón. Entonces, hago lo mismo. Les doy una hoja y que me hagan un trazo con el carbón. Entonces, puedo comprobar y medir y comparar entre qué sucedió al principio y qué sucedió al final. Si al final 9 de 10 logran hacer el trazo con el carbón, entonces se superó la meta. En el caso de que tú dijiste 8, se superó. Dijiste 9, se cumplió. Y si qué tal sucede el 10%, o sea, más bien 10 de 10 sería el 100%, se superó la meta que habías planteado. Es por eso que el mismo instrumento, la misma prueba debe ser aplicada al principio y debe ser aplicada al final. La autoevaluación del implementador. El propósito es identificar desde tu punto de vista qué sucedió, qué se llevó a cabo, con qué eficiencia, en qué nivel, si se cumplió el objetivo, se cumplió la meta, algunas características del grupo. En la lectura de apoyo te presento un ejemplo de cómo elaborar la autoevaluación. Te recuerdo que estas actividades deben tener los siguientes elementos. Dividirse entre lo que hace el instructor y lo que hace el participante. Ejemplo, el instructor en la prueba diagnóstica presenta el objetivo, comenta el tipo de preguntas, etc. Desarrollo. Las personas resuelven el cuestionario, el dibujo, lo que hayas preparado como instrumento. Final, puede ser que termine, el instructor agradece, el instructor tal. Pero vamos a suponer que en el desarrollo sigue habiendo más cosas. Ejemplo, el instructor comenta si hay alguna duda, desarrollo. Los participantes aclaran dudas y finalmente el cierre. Entonces, recordando, ¿qué hace el instructor y qué hace el participante? La descripción de esta actividad, prueba diagnóstica, pase de lista, verificación de materiales, autoevaluación del implementador, satisfacción del usuario y prueba sumativa debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Y finalmente, como hiciste con las actividades, identificar qué recursos necesitas y qué materiales tendrías que construir.
En el caso de prueba diagnóstica, tienes que hacer un instrumento. Prueba sumativa, tienes que hacer un instrumento. Entonces, esos serían tus recursos, no tus materiales. Recursos sería el lápiz para escribir, el plumón para marcar, la pantalla para presentar un contenido, etcétera. Entonces, tiene la misma estructura. Gracias.